suban al monte Sinaí y traigan madera. Recuerden, ya subimos al monte de la salvación, el monte Ararat. Ya subimos al monte Moriat, el monte de la decisión. Y hoy vamos a subir al monte Sinaí a traer madera y seguir reedificando nuestra vida, que es casa para Dios. Y bien, la primera vez como aparece este monte en la palabra de Dios, aparece con el nombre Horeb. El monte Horeb, es decir, el monte Horeb y el monte Sinaí es el mismo monte en la palabra del Señor. Y el primer nombre que recibió este monte es el monte Horeb. ¿Por qué? Porque Horeb en el idioma hebreo significa desolado, significa destruido. Era un lugar desértico, era un lugar de soledad y silencio. Sin embargo, también es llamado monte de Dios. Es bien impactante. Ese monte que es desértico, desolado, que no hay mucha vida, también la palabra de Dios lo llama monte de Dios. Ahora, ¿por qué Dios lo llama monte de Él? Porque allí Dios se manifestó de una manera poderosa a su pueblo. Se manifestó para hablarle a Moisés, se manifestó para hablarle a Elías y se le manifestó para hablarle a muchas otras personas. Y todavía ese monte Sinaí sigue hablando a nuestras vidas. Dios sigue hablando a través de lo que hizo allí en aquel lugar. Allí Dios llama a Moisés para hablarle y darle lo que Moisés necesitaba. De la misma manera, tú estás en esta mañana en la casa de Dios porque Dios te quiere hablar y te quiere dar lo que tú necesitas. Generalmente lo que uno necesita no es siempre lo que quiere. ¿No es así? Lo que uno necesita, Dios lo sabe y Él nos lo quiere dar y nos lo quiere dar en abundancia. Vamos a la palabra, Éxodo capítulo 3, verso 1 al 5. Y dice así la palabra: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en el fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Aleluya. Mis amados, Dios llamó a Moisés, ¿cierto? Le llamó, ¿cierto? De una manera bien impactante. Hizo que fijara su atención en un arbusto, en una zarza, y allí Dios se manifestó en medio de fuego. Y vemos que Moisés, la vida de Moisés es bien impactante. Recuerdan, Moisés fue rescatado a los 3 meses del río Nilo por la hija de Faraón. La hija de Faraón lo lleva allí a vivir al palacio y estuvo viviendo 40 años en el palacio, comiendo la comida real, la sabiduría real y con todas las bendiciones que tenía de estar allí en el palacio de Faraón. Pero a los 40 años sucedió algo. Moisés vio que un hebreo era golpeado por un egipcio, y como él sabía de dónde venía, sabía cuál era su ascendencia, sabía que él también era hebreo, aunque vivía en la casa de Faraón, dice que fue a defender al hebreo y lo mató. Por esta causa tuvo que huir al desierto, y dice la palabra que estuvo allí 40 años en el desierto. Y como nos muestra el relato, no era que le había ido muy bien. Aparentemente Moisés era un fracasado. Moisés era un don nadie, nadie lo había conocido, había perdido su familia, su casa, todo, y estaba huyendo y estaba allí en el desierto. 40 años estuvo escondido. Y mire lo que dice, que cuidaba las ovejas de su suegro Jetro. Ni siquiera eran las ovejas de él, era un simple trabajador ahí al servicio de su suegro,
cuidando las ovejas de su suegro. Entonces allí en el desierto estuvo escondido, estuvo como proscrito, estuvo como renegado, escondiéndose de la ira de Faraón. Y ahora, después de 80 años de su vida, Dios se manifiesta. Y ahora Dios se manifiesta de una manera bien impactante en la vida de Moisés. Lo llama de en medio de una zarza. Allí hay unas llamas, hay un fuego que no consume la zarza, y eso le llama la atención a Moisés, y va y se acerca allí, y es cuando Dios le habla y le dice: Moisés, Moisés. ¿Y qué dijo Moisés? Heme aquí. Por eso cuando Dios te llame y te diga tu nombre en la mañana, en la madrugada, ¿tú qué vas a responder? Heme aquí. Y entonces, ¿qué le dice Dios a Moisés? Mira, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Aleluya. Eso es poderoso. ¿Por qué ese lugar desértico? ¿Por qué ese lugar desolado? ¿Por qué ese lugar donde había poca vida? Dios lo llama Tierra Santa. Porque Dios puede transformar cualquier ambiente y hacerlo diferente. La zarza, mis amados, es un arbusto espinoso que no da ningún fruto. Y esta zarza representa la vida de Moisés. 80 años, ya un viejo, ya un abuelo, sin frutos, solitario, ¿cierto? Se había olvidado de su familia, no podía llegar a Egipto, y viviendo en un lugar desértico, como algunos creen que su vida es de esa manera. Creen que su vida es una vida desierta, de soledad, que están solos, que ya no hay nadie a su lado y que no tienen nada más que hacer sino que esperar la hora que Dios lo lleve. ¿No he escuchado gente que dice: no, yo aquí esperando cuando Dios me lleve? No, yo aquí estoy esperando que Dios me coloque trabajo en esta tierra. No importa los años que tenga, porque Moisés tenía 80 años, era un viejo, era un abuelo, y Dios lo llamó para un propósito y una misión. Y mis amados, mira lo que dice en el verso 7 y 8. Dice: pero luego Jehová le habló con Moisés y le dice esto: mira, Moisés, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena, ancha, a tierra que fluye leche y miel. Verso 10 dice: ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés dijo: ahora entiendo. Esos 40 años en el palacio de Faraón y esos 40 años en el desierto, era Dios preparándome para la misión grande y poderosa que Dios tiene conmigo, dijo Moisés. Y de la misma manera, esos tiempos de desierto, esos años de dificultad, esos años de angustia, es Dios preparándote para una misión grande y un propósito poderoso que Dios tiene para tu vida. Mis amados, Moisés sintió que él no podía, que ya estaba muy viejo para esa misión, y le dijo a Dios, verso 11 y 12, entonces Moisés le respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y Dios le respondió: ve, porque estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, servirás a Dios sobre este monte. ¿Sobre cuál monte? El monte Horeb. Ese lugar desértico y desolado, ¿cierto? Pero también era monte de Dios. Entonces Dios vino, le rebatió todas las excusas, le tiró a tierra todas las excusas que le colocó Moisés para decir no. Como las excusas que colocamos nosotros: no es que tengo muchos años, es que estoy muy viejo, es que estoy muy joven, es que está lloviendo, es que no tiene tiempo, es que afuera están los leones, es que afuera hay una plaga, mejor me quedo quieto, no hago nada. Pero en el nombre de Jesucristo, aquí está el Espíritu de Dios para rebatir y echar a tierra todas las excusas, de modo que tú no tienes excusa para oponerte al llamado y al propósito que Dios tiene con tu vida, que es un propósito grande y poderoso para ti. No importa la edad que tengas, no importa la edad que tengas.
Dios tiene un propósito contigo. Ahora, Dios le da una misión para cumplir a Moisés. Y le prometió que Dios estaría con Moisés y le dio una señal. Le dijo: Moisés, voy a estar contigo, voy a estar a tu lado, pero también te doy una señal. ¿Cuál señal era? Cuando saques al pueblo de Egipto, vendrás y me servirás y me adorarás en este monte. Ahora, cuando Moisés descendió a Egipto para cumplir el propósito, era diferente. Estaba empoderado, tenía las promesas de Dios en su vida, sabía lo que Dios quería para su vida y tenía todas las herramientas necesarias para llevarlo a cabo. El día que tú tengas un tiempo con el Señor, el día que Dios te revele, te muestre el propósito y la voluntad para tu vida, vas a estar empoderado y no hay enemigo, no hay montaña, no hay obstáculo que tú no puedas cruzar, porque Dios está contigo. Así como estuvo con Moisés. Moisés, después de estar escondido 40 años y ser un anciano, ahora a los 80 años va empoderado a Egipto, va fuerte, va sagaz, va con autoridad. Sabía quién era, decía: Dios está conmigo, y si Dios conmigo, ¿quién contra mí? No hay faraón, no hay diablo, no hay propósito, no hay plaga, no hay plan del enemigo que me pueda detener. Moisés va a Faraón. Pero como todos conocen la historia, Dios endureció el corazón de Faraón. Y entonces Dios le mostró su poder y trajo juicio sobre Egipto con 10 plagas. Y por último, Dios deja salir al pueblo de Israel. Y dice la palabra que despojaron a Egipto. ¿Que cómo lo hicieron? Dios le dijo: dígale a los egipcios que le den todo el oro y toda la plata que tenían. Y ellos se lo dieron, el oro se lo dieron y salieron con muchas riquezas de Egipto. Y entonces Moisés ahora empieza a llevar a este pueblo por el desierto. Y van camino de 2 meses por el desierto. Dice que al primer día del tercer mes llegaron a cumplirle la cita con Dios. ¿Cuál era la cita? Dios le había dicho a Moisés: esta señal te doy, que el día que saques a Israel de Egipto, vendrás y me adorarás, me servirás con el pueblo en este monte. Yo me imagino cómo sería la expectativa de Moisés. Sería algo poderoso. Dios se va a revelar, Dios se va a mostrar al pueblo. Estoy impactado, estoy anhelante saber cómo lo va a hacer. No tengo ni idea. Y ese día llegó. Dice que el primer día del tercer mes estaban ahí junto al pie del monte. ¿Cuál monte? El monte Horeb. Pero de ahí en adelante ya no se llama el monte Horeb, se llama el monte de la zarza, porque Sinaí significa zarza. Entonces vamos al monte de la zarza, donde vi la gloria de Dios, donde Dios se manifestó. Ese día llegó y estaban ahí juntos para cumplir la cita con Dios. Y entonces Dios le da un requisito a Moisés. Dígale al pueblo esto. Éxodo 19, 10 y 11. Mira lo que dice. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. ¿Cuál era el requisito para que Dios se manifestara en medio de su pueblo? Santifíquense y laven sus ropas, prepárense para el encuentro con Dios. Y ese requisito que Dios colocó al pueblo de Israel es el mismo requisito que Dios coloca hoy para su pueblo. Santifiquen y laven sus ropas. Ahí manténgase limpios y puros para Dios. Y mire, Éxodo 20, 18 y 19. El tercer día Dios desciende en una nube. Y en el Éxodo 20, 18 y 19 dice: todo el pueblo observaba que Dios estaba descendiendo en una nube. Dice la palabra que el monte temblaba, había estruendos y relámpagos,
y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés, mira, lo que sintió el pueblo al ver la presencia de Dios, ¿qué fue? Miedo. Escúchalo bien. ¿Quién es el que debe sentir miedo de Dios? El pecador, el que no se ha arrepentido, porque si no se arrepiente, los juicios de Dios vienen sobre él. Pero nosotros, como su pueblo, tenemos temor reverente de Dios y un deseo de ver su gloria y de estar en su presencia. Es una pasión para nosotros que ver manifestada la gloria de Dios. Para el pueblo de Dios, para sus hijos, es una pasión, es un deleite ver la manifestación de la presencia de Dios. Pero al impío, ¿qué le causa? Miedo, le causa terror. ¿Por qué? Y vamos a ver por qué. Mira lo que dice el pueblo. Mira, Moisés, eso está tremendo, eso está duro. Ese Dios es tremendo, ese Dios es cruel, ese Dios es malo. Ese Dios, mira cómo permite que se muera la gente, cómo permitió que mi familiar esta peste se lo llevara. Este Dios es malo, yo no quiero saber más de ese Dios. Es más, Moisés, hagamos una cosa. Dice, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Es decir, si Dios me quiere decir algo, allá que el pastor, que el hermano, que el tío me diga, pero yo no quiero un encuentro personal con Dios. El pueblo le dijo, no queremos morir a nuestra vida, no queremos santificarnos, habla tú con Dios y nosotros oiremos. Y es la misma manera lo que vive esta gente de este tiempo. La gente no quiere santificarse, no quiere salir del pecado, quiere vivir en su vieja naturaleza, en sus delitos, en sus pecados. Por eso dice, allá ore por mí, hable por mí, ayune por mí, pero yo no oro, yo no me quiero enfrentar a ese Dios. ¿Sabe por qué? Porque la gente no quiere seguir de dejar pecando, quiere seguir pecando, quiere seguir en sus delitos, en sus pecados, quiere seguir en su maldad. Y una persona en pecado, en maldad, frente al Rey poderoso y santo, lo único que siente es miedo y pavor, porque sabe la condenación que viene para su vida. Entonces el pueblo dijo, no, Moisés, gracias por la invitación, hagamos una cosa, habla tú con Dios y cuéntanos. Nosotros queremos vivir como estamos viviendo. Nosotros queremos vivir en nuestros pecados. Queremos vivir en nuestra mentalidad de esclavo. Queremos vivir en nuestra mentalidad de Egipto. No queremos salir del mundo. Habla tú con Dios, pero que Dios no hable con nosotros. Ahora, en el Salmo 24, Dios hace unas preguntas para sus hijos. Pero no solamente para sus hijos, sino para todo aquel que esté interesado en la salvación y en la vida eterna. Salmo 24:3 dice, Señor Dios, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Hay una pregunta, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Aquí cuando la palabra de Dios está hablando, no es un lugar físico. El Sinaí simplemente es una representación de la presencia de la gloria de Dios y del trono de Dios. Ahora, ¿de qué monte está hablando la palabra de Dios? Y dice, ¿de qué monte dice la palabra que es un lugar santo? Que es un lugar muy especial donde mora y se manifiesta la presencia de Dios. Pues mis amados, es un lugar que Dios nos lo ha dado a conocer y que todos podemos llegar a ese lugar si buscamos a Dios. Ahora, el monte santo no es un lugar aquí en la tierra, sino un lugar donde Dios habita. Es un lugar que Dios nos lo ha dado a conocer y que no todos pueden llegar a ese lugar. ¿Qué dice la Biblia donde Dios habita? Dice que habita en las alturas y en la santidad. Por eso donde Dios hay pecado, donde hay maldad, Dios no está ahí. Porque Dios habita en las alturas y en la santidad. Y esto es lo opuesto
a lo que Dios le dijo a la serpiente. ¿Qué le dijo a la serpiente? Te arrastrarás todos los días de tu vida y comerás el polvo de la tierra. Mi amado, y las personas que rechazan a Dios quieren seguir viviendo en esta tierra, quieren seguir arrastrándose en sus delitos y pecados, porque ellos no viven en las alturas. Pero los hijos de Dios estamos en las alturas con Cristo Jesús, porque la habitación de Dios es las alturas y nosotros estamos ahí con Él. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nuestras vidas? ¿Quién llegará donde Dios habita? ¿Quién entrará al cielo? ¿Quién morará por la eternidad con el Dios del cielo? ¿Quién tendrá vida eterna? Pues mi amado, Dios desea tener comunión con su pueblo. Y para eso nosotros como pueblo debemos vivir en santidad. Debemos vivir para Dios, debemos vivir apartados. Dios dice en su palabra, sean santos porque yo soy santo. ¿Por qué tenemos que ser santos? Porque Dios es santo y nosotros somos hijos de Dios. Porque hijo de tigre sale pintado. Y si nosotros somos hijos de Dios, tenemos que vivir y anhelar la santidad para nuestra vida. Ahora, la palabra santo para algunos se presta para confusión, especialmente en Latinoamérica, porque para algunos un santo es la foto de un difunto, es la estatua de un difunto con una aureola en la cabeza. Ese es un santo, ¿cierto? ¿Y qué es santo? Porque unos vivos, ¿cierto?, se pusieron de acuerdo y dijeron, hagamos a ese santo. La Biblia dice que el único que puede santificar es Dios. Ningún hombre hace santo a otro hombre. El único que santifica es el Dios santo. Y para esto podemos ver algo de la Iglesia Católica, que es una religión fuerte en nuestra nación, ¿cierto? ¿Cómo le dicen al Papa? Su santidad. ¿No es así? Su santidad. Hasta ahí no hay problema. Pero ¿qué pasa cuando se muere? Ya no es santo. Se necesitan reunir los que están vivos para canonizarlo. Mi amado, ningún hombre hace santo a otro hombre. La Biblia dice que el único que puede hacer santo a otro es el Dios santo. El único que puede santificar a una persona es el Dios santo. Ahora, la palabra de Dios dice que Dios viene a buscar una iglesia santa y sin mancha. Ahora, ¿qué significa la palabra santo? ¿Qué significa la palabra santa? Porque si Dios dice que tú eres santo, que yo soy santo, ¿qué significa? Pues significa apartado, separado ¿de qué? Del pecado, de la maldad, ¿cierto? Y de la mentalidad de este mundo. Nadie puede santificarse a sí mismo. Nadie puede ser santo por sí mismo. Pero hoy yo le tengo una buena noticia. Y es que Jesucristo hizo todo lo necesario para que tú y yo podamos vivir una vida santa. ¿No le parece eso hermoso? Pues dale un aplauso a Dios. Porque Jesucristo en la cruz hizo todo lo necesario para que tú y yo podamos vivir una vida santa. Ahora, dice la palabra que al cielo no entrará ninguna cosa inmunda, ninguna cosa no santa, ninguna cosa sucia. Al cielo entrará personas que vivan en santidad, que caminen en el temor de Dios. Mira lo que dice Apocalipsis 22, 14 y 15. Dice, bienaventurados, felices, dichosos, afortunados. ¿Quiénes? Los que lavan sus ropas. ¿Cuál fue la petición que Dios le hizo a Moisés para que su pueblo lo pudiera ver? Santifíquense y laven sus ropas. ¿Qué dijo el pueblo? Queremos seguir viviendo con este vestuario. Queremos seguir viviendo así con nuestras ropas como están. Queremos seguir viviendo la vida de Egipto. No es necesario que veamos a Dios. Moisés, habla tú con él y háblanos, pero nosotros queremos seguir en nuestra vida. Ahora,
Mira lo que dice Apocalipsis 22, 14 y 15. Dice: bienaventurados, dichosos, afortunados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. En este pasaje Dios hace una lista de personas que tienen unas características que estas personas no entrarán en el reino de los cielos, no tendrán vida eterna con Cristo Jesús. ¿Cuál es el primero que nombra la palabra? Los perros. Los perros estarán fuera. No tendrán parte en la vida eterna. No tendrán parte en la salvación. Ahora, la palabra perros para aquel tiempo era una palabra dura. Era una palabra difícil de digerir. Para este tiempo, decirle a una persona perro también es una expresión bien degradante. Pero ¿qué significa cuando Dios dice los perros no entrarán? ¿Cuál es la característica de un perro? Un perro es aquel que vomita y luego ¿qué? Vuelve y se come su vómito. Y hay personas que han estado un tiempo como perros, comiendo su vómito. Y hay algunos otros que se acostumbraron a tener vida de perros y viven vomitando y comiendo, vomitando y comiendo. Esos son los que se dan golpes de pecho y dicen: yo sí soy muy malo, yo sí estoy haciendo cosas perversas, pero no cambian. Siguen viviendo de la misma manera, siguen como perros, vomitando y comiendo, vomitando y comiendo, vomitando y comiendo su pecado y su maldad. Apocalipsis 21, 8 y 27 dice así. Apocalipsis 21, 8 dice: no entrará en ella. ¿En dónde? En la ciudad celestial, en la vida eterna, ninguna cosa que inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Quiénes entrarán? Los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Verso 21. Pero los cobardes. ¿Sabías tú que un cobarde no entra al reino de los cielos? Los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Mi amado, a la patria celestial, a la vida eterna con Jesucristo, no entrará ninguna cosa inmunda o que hace abominación o mentira, sino solamente los que estamos inscritos en el libro de la vida. Por eso asegúrate de que tu vida esté, que tu nombre esté inscrito ahí en el libro de la vida. Ahora, Salmo 24, 4 nos responde la pregunta que hace en el verso 3. ¿Cuál es la pregunta que hace en el verso 3? Señor, ¿quién entrará en el santuario para adorarte? Verso 4 del Salmo 24 dice: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Esto se refiere el que no adora ídolos, el que no tiene ídolos en su corazón, ni jurado con engaño, ni jura por sus dioses falsos, ni dice mentiras. Esos son los que entrarán en el monte santo de Dios. ¿Quién es? El limpio de manos y puro de corazón. Ahora, cuando la palabra de Dios habla de limpieza de manos, está hablando de acciones externas. Tus acciones, ¿cierto?, muestran si hay limpieza en tus manos o no, ¿cierto? De una santidad externa. Y cuando habla de pureza de corazón, está hablando de limpieza de corazón, está hablando de una santidad interna. ¿Por qué? Porque hay cosas que manifestamos, ¿cierto?, que expresamos
pero que hay cosas que manejamos internamente, que pensamos que solamente Dios lo sabe. Por eso ninguno puede juzgar la intención del corazón de una persona, solo Dios. Tú no puedes juzgar lo que otra persona piensa, porque delante de Dios eso es pecado y abominación, porque el único que lo puede hacer es Dios. Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Ahora, Dios está diciendo en su palabra: subirán al cielo aquellos que vivan una vida de integridad, de pureza, de santidad, una vida de limpieza espiritual. Ahora, la salvación, mis amados, es un regalo de Dios. Tú no te ganas la salvación por obras que hayas hecho, pero el que es salvo, pero el que manifiesta el poder de Dios, pero el que manifiesta la salvación, lo expresa en sus hechos. Por eso, el que es salvo manifiesta la salvación, revela la salvación de Dios en su vida a través de una vida de santidad y temor de Dios. Por eso, una de las cosas que hace la persona que comienza a tener la presencia de Dios es que empieza a ser redarguido. Cuando no tenía la presencia de Dios en su corazón, lo que hacía le parecía bien. Pero ahora el Espíritu Santo le está redarguyendo. Ahora, por eso, mis amados, la Biblia lo plantea de esta manera: ¿quién subirá al monte de Jehová? Y nos da unos requisitos que humanamente no lo vamos a lograr. Por nuestros propios méritos no lo vamos a poder lograr. Por nuestro esfuerzo no lo vamos a poder hacer. Pero hoy yo les tengo una buena noticia. ¿A cuánto les gustan las buenas noticias? Eso es poderoso, porque una noticia es mejor que un buen consejo. Y la buena noticia, mi amado, es que el Espíritu Santo, ahora, que la palabra de Dios lo llama Espíritu de verdad, que lo llama Espíritu de santidad, nos ha sido dado, ha venido a morar en tu vida y en la vida, ¿cierto? Y una de las tareas del Espíritu Santo es llevarnos a vivir una vida santa, y nos da el poder para vivir una vida santa, y nos redarguye y nos guarda y nos libra del mal y de pecar. Por eso el Espíritu Santo empieza a hablar a nuestro corazón. Algunos lo llaman la voz de la conciencia, pero es el Espíritu de Dios mostrándote la maldad, mostrándote el pecado y dándote fuerzas para que no peques, para que no caigas. El Espíritu Santo nos lleva a vivir una vida separada del pecado y de la maldad y de la inmundicia. ¿Por qué? Porque Dios es santo y Él solamente permite que se acerquen personas que vivan en santidad, que lo hagan de corazón. Y si Él es santo, dice la palabra: sean santos porque yo soy santo. Ahora, ¿por qué la palabra de Dios insiste en tener las manos limpias? Hoy ha quedado una buena cultura de lavado de manos y ojalá que eso continúe. Esa cultura Dios se la había dado al pueblo de Israel, que se lavara las manos frecuentemente. Y eso es una buena hábito para mantenerse uno saludable y libre de bacterias, libre de virus. Que volvamos a seguir y mantengamos esa buena costumbre de estar de tiempo en tiempo lavándonos las manos. Eso nos bendice. Pero el pueblo de Israel tomó esa costumbre como un rito. Ellos pensaban que eso era lo que los hacía agradable a Dios, que naturalmente se estuvieran lavando las manos. Y se les convirtió en una doctrina. Pero no esa es la manera con que Dios quiere que limpiemos las manos. Mira lo que dice Isaías 1:15. Dice: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos, dice Dios. Asimismo, cuando multiplique la oración, yo no oiré, porque llenas están de sangre vuestras
Manos, esta es una problemática de mucha gente en este tiempo. Viven quejándose y diciendo: Dios no me oye, Dios no contesta mis oraciones. Oran, ayunan, ofrendan y no pasa nada, ¿cierto? Hacen vigilias y siguen en el mismo problema. ¿Por qué? Es necesario hacer una pausa y examinar tu vida. Mire, medite en lo que está haciendo. Mire, piense bien en lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque tus manos pueden estar manchadas, y manos sucias, manos engañadoras, manos llenas de sangre. Dice la palabra que Dios no escucha la oración, el clamor de una persona de esas. Ahora, Dios aquí está confrontando al pueblo. A su pueblo le está diciendo a los suyos: no les voy a atender su oración, no voy a escuchar su clamor, voy a ocultar mi rostro de ti por una razón sencilla. ¿Cuál? Sus manos están manchadas de sangre. Mira por un momento tus manos. Aparentemente están limpias, pero las manos representan las acciones que nosotros hacemos, lo que hacemos a diario. Y Dios dice que Él quiere manos santas, manos limpias. Verso 16 dice: lávense, límpiense, aparten de mi vista sus obras malvadas, dejen de hacer lo malo. Por eso hoy Dios te dice a ti: deja de decir que eres cristiano, pero obrando como un impío, viviendo como un perverso. Dios dice hoy: limpia tus manos, limpia tu vida. No se trata de tener rituales religiosos como creía el pueblo de Israel, que era lavándose las manos con agua, que se limpiaban internamente. Dios está demandando una verdadera relación con Dios, con el Espíritu Santo y con Jesucristo. Por eso en el reino de Dios, no hay sobrinos, no hay nietos, no hay tíos. En el reino de Dios solo hay hijos. Por eso, mi amado, hoy o tú eres hijo de Dios, o eres hijo de Satanás, del diablo. O tú vives en la luz de Cristo, o tú vives en las tinieblas del enemigo. No hay parte media. Es más, ¿qué dice la palabra con los tibios? Los tibios los vomitaré de mi boca. Nadie viene al Padre sino por Jesucristo. Nadie irá al cielo, nadie subirá al monte santo sino a través de Jesucristo, sino a través de cultivar una relación personal con Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que nos espera en una vida cristiana victoriosa? ¿Qué es lo que nos espera? Tú puedes engañar a Dios. Tú puedes decir que eres cristiano, pero vives hundido en tus perversidades. Vives hundido en tu pecado. Vives hundido en tu maldad. Por eso, deja de decir que eres cristiano y vives metido en lugares, en antros de perdición. Deja de decir que eres cristiano y vives fornicando y adulterando. Deja de decir que eres cristiano y vives drogándote con pastillas o marihuana dizque para recrearte. Deja de decir que eres cristiano, de engañarte a ti mismo, viviendo una vida de perro. Dios quiere santidad. Dios viene por una iglesia santa y sin mancha. Y recuerda, la única manera que tú puedes acercarte a Dios y vivir esa vida de santidad es permitiendo que el Espíritu Santo viva en tu vida. Porque el Espíritu Santo es aquel que te fortalece para no pecar, el que te redarguye, el que te muestra la maldad antes que caigas, el que te guarda, el que te encamina y el que te da valor para vivir una vida santa para Dios. ¿Por qué? Porque a ese monte, al monte de Dios, solamente subirán ¿quién? Los santos,
los limpios de manos y puros de corazón. No es para todos. La iglesia tradicional, hay una gente perversa, hay un pervertido que fue mal padre, mal esposo, ¿cierto? Que fue un desgraciado. Y con unas misas dicen que ya es santo. Y la gente cree eso. No, solamente Dios es el que puede hacer a una persona santa cuando esté en vida, así sea el último minuto de su vida. El último minuto de su vida. Dios lo puede hacer santo porque pidió perdón y se arrepintió. Pero ahora, mis amados, para los que dirán, ¿y qué gano con vivir en santidad? Como algunos dicen, como algunos empezamos a predicar de la segunda venida de Jesucristo y dijeron, no, es que yo no quiero irme todavía. Yo quiero disfrutar el mundo. Yo quiero conocer Tokio, quiero conocer Corea, quiero conocer Dubái. Yo quiero disfrutar de este mundo. Y algunos, como no entienden la palabra de Dios, no la leen. Por eso se privan de las bendiciones de Dios y por eso el diablo los engaña. Mire la bendición que hay para aquellos que deciden vivir en santidad y subir al monte de Dios. Isaías 26:6. Y ojalá apréndete ese verso de memoria. Vívelo. Dice Isaías 25:6. Dice, y Jehová de los ejércitos hará en este monte. ¿Cuál? El monte de Dios, a todos los pueblos un banquete de manjares suculentos, de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. El mejor buffet que tú hayas visto le queda en pañales a lo que Dios prepara para aquellos que desean vivir en santidad, para aquellos que no se dejan engañar del diablo, que creyendo que en Dios no hay bendición. No, en Dios hay una bendición mejor que la que el mundo ofrece. Mi amado, dice la palabra que aderezas mesa, preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aleluya. Tú no necesitas esperar partir para la eternidad para gozar de esta bendición. Esta bendición Dios lo da ya y ahora para aquellos que le creen a Dios, para aquellos que caminan en su propósito, para aquellos que entienden que vale la pena consagrarse, separarse para Dios. El mundo, los amigos, la carne, el diablo, los medios de comunicación te ofrecen un mundo banal. Un mundo mezclado con pecado, con miseria y crueldad. Pero Dios te ofrece una vida de bendición, una vida de santidad, de paz y un banquete eterno. Un banquete eterno que los que quieran lo pueden empezar a disfrutar hoy. Ese banquete es para ti. ¿Cómo es ese banquete? ¿Cierto? Banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Un banquete de bendición para que tú lo disfrutes y lo disfrutes ahora. Mi amado, llegó el tiempo de que la palabra de Dios se cumpla. Llegó el tiempo de que Dios va a bendecir a su pueblo con una bendición sobrenatural salvaje, donde Dios te va a probar de esa manera, donde Dios te va a bendecir. Pero Dios espera de ti santidad. Dios espera de ti sacrificio, de guardarte para Él. No necesitas esperar partir a la vida eterna para pensar que vas a disfrutar de la bendición. Lo puedes hacer ahora y puedes vivir esa vida de santidad, una vida de abundancia, una vida de bendición. ¿Y dónde Dios la tiene preparada? En su monte santo. Por eso, suban al monte hoy y traigan madera, dice la palabra. Suban al monte de Dios. Hoy al monte Sinaí, el monte
de la zarza. El monte donde algunos se sienten secos y áridos, pero es el monte donde rejuvenecemos. El monte de la revelación, el monte de la justicia y el monte de la bendición eterna para su pueblo.